ahí, continúo. Para poder encuadrar todo lo que hemos hablado y poder entender un poco más como la charla hoy día. Entonces, ya bueno, acá tienen el esquema de la teología del cuerpo, que yo creo que hoy ya se deben saber un poco de memoria porque todos los charlistas lo han mostrado. Y que la teología del cuerpo es una recopilación de 129 catequesis que hizo el Papa Juan Pablo II desde 1979 al 84, creo, y que le dan un poco respuesta a todo este contexto que estaba viendo en el mundo y al entendimiento que se estaba teniendo como de lo que es el hombre, de lo que es el amor y de cómo vivirlo. Y para hacer esto, el Papa a grandes rasgos se dedica a responder estas dos preguntas. ¿Qué significa ser persona? Y ¿cómo estoy llamado yo a ser feliz? Y cada una de estas preguntas las responde a través de 3 ciclos. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido la respuesta a la primera pregunta, que es ¿qué significa ser persona? Que habla de una antropología adecuada, y que ahí vimos el hombre originario, el histórico y el escatológico. Y después vamos a hablar de la segunda parte que vamos a entrar hoy día. Ya, en el hombre originario lo que vimos, y en verdad con lo que se tienen que quedar así, yo creo que si se tuvieran que quedar con una cosa, es que el Papa lo que hace es mostrarnos que nuestro origen no es el pecado, sino que es una comunión perfecta, un estado de unión total con Dios y con los demás, y de demasiada plenitud. Y ahí se nos muestra mediante como las 3 experiencias originarias, el significado que tiene nuestro cuerpo, que son los 3 significados, el filial, en donde se nos muestra que no solamente somos hijos de Dios, sino que somos hijos amadísimos de Dios. El esponsal, donde descubrimos que estamos llamados a ser un don para el otro y también a recibir el don del otro. Y el fecundo, que nos dice que en el fondo no es solo que estemos llamados a una comunión entre dos, sino que a una fecundidad entre 3, al ser imagen y semejanza de este Dios que es Padre, Hijo y el amor que hay entre ellos y que genera y genera vida. Entonces al final el origen se define por reconocernos como un don. Y esta experiencia tiene que ver conmigo ahora porque estoy llamada a vivirla constantemente con Dios y con los demás a través de la oración, a través de esta como comunión total, bueno, la voy viviendo. Después, el hombre histórico, que es el del medio, parte cuando llega el pecado original a nuestra vida y toda esta experiencia de plenitud, de don desinteresado, de totalidad, se quiebran y llega la vergüenza, llega la concupiscencia, llega el miedo a que el otro me mire de manera equivocada porque se quiebra la mirada. Entonces, bueno, llegan todas estas experiencias que nosotros vivimos y entendemos. Y hay un quiebre en la comunión perfecta y total que había con Dios, con los demás, con la creación, pero también con nosotros mismos. Pero acá, esto no tiene la última palabra, porque Dios se hace presente en el hombre histórico, porque al ver cómo esta humanidad se había olvidado de cómo amar y de cómo ser plenamente felices, manda a su hijo para enseñarle al hombre cómo ser hombre, así en resumidas palabras. Al final, enseñarnos cómo vivir un amor que nos lleva a la salvación. Jesús se corporiza para enseñarnos cómo ser seres corporizados. Y nos muestra que estamos llamados a ser don, nos muestra cómo redirigir nuestro deseo, de hecho viene a redirigir nuestro deseo, que este eros que nos habla del Padre, para poder alcanzar como este anhelo infinito, que es lo que en verdad nuestro deseo quiere alcanzar. Entonces Dios, para mostrarnos cómo ser don para el otro, que es esto que estamos llamados, que vimos en el origen, viene y se hace don de sí. Y al final está el hombre escatológico, que fue lo que vimos la semana pasada con Pablo, en donde el Papa nos habla de nuestro fin último, que es la resurrección, de este lugar donde todos los deseos y todos estos anhelos que tanto peleamos y batallamos por colmarlo acá y que quizás nunca encuentran respuesta, van a encontrar su respuesta y la van a encontrar en plenitud. Esta unión plena con Dios, con los demás, esta como versión total de nosotros. O sea, yo voy a ser plenamente hermana, plenamente hija, como la mejor versión de mí que pueda haber allá. Entonces el escatón al final es esperanza de que todos esos anhelos que nada ni nadie puede saciar van a ser saciados y van a ser saciados mucho más allá de cualquier cosa que se pueda llenar acá en la tierra. Y además, como nos decía Pablo, la buena noticia es que aunque obviamente esos anhelos van a ser saciados 100% solamente allá, la vida sí está llena de probaditas de cielo y que son como esos segundos de plenitud y totalidad que sí existen acá y que podemos ir alcanzando para poder llegar a esa meta. Y nos contaba Pablo como el cómo vivir ese cielo desde acá, tratando de vivir esa comunión plena con los demás,
y con Dios que vamos a llegar. Entonces, si tuviéramos que resumir ya así máximo, en 3 palabras, lo que es el tríptico, lo que es esta primera pregunta que responde el Papa de quién soy, sería el somos hijos amados del Padre, rescatados por el Hijo y llamados a la santidad por el Espíritu Santo. Y para vivir esto, todos, sea cual sea nuestro estado de vida, estamos llamados a vivirlo entrando en una comunión y dando vida. Entonces, ahora ya viene la segunda parte del esquema, que es el cómo estoy llamado a ser feliz, que es a donde vamos a entrar hoy día de lleno con la PAU. Y en eso nos presenta el celibato por el reino o virginidad cristiana, el matrimonio cristiano y el último ciclo que habla de amor y fecundidad. Entonces ya nos vamos a meter a virginidad cristiana y obviamente salta la pregunta como, ¿qué tiene que ver la virginidad cristiana o el celibato por el reino conmigo, que no estoy llamada quizás a vivirlo y estoy llamada al matrimonio o no sé? Como que es muy fácil entenderlo como, oigan, padres y consagradas, pongan más atención esta semana y los demás no pesquen esta semana y pesquen cuando hable de matrimonio. Pero no, porque este ciclo y el del matrimonio están íntimamente unidos. O sea, uno no puede entender el matrimonio sin entender el celibato por el reino y uno no puede entender el celibato por el reino sin entender el matrimonio. Al final los que estén o los que estemos llamados al matrimonio necesitan entender este amor verdadero y este matrimonio real y último que un consagrado vive con Dios, que anticipa también este matrimonio final y último al que todos estamos llamados y el cual el matrimonio entre hombre y mujer pretende ser un signo. Y también el célibe necesita entender este amor humano que se vive en el matrimonio entre un hombre y una mujer para poder vivir de mejor manera y más pleno y más quizás visible y real, no, y tangible, eh, este llamado al matrimonio total que vive con Dios. Entonces, el célibe nos revela que el cielo es real y que vale la pena darlo todo por poseerlo, y el matrimonio le revela al célibe ese llamado a que den vida y a vivir un amor así de tangible y visible con Dios, que va a ser de lo que nos va a hablar la PAU hoy día. Así que ese era el resumen. Gracias, Tere. De nada. Tú dirás, Cami, cuando partimos. Ya, si quieres. ¿Leamos? Sí. Ya. Entonces, hoy día bueno, hola a todos. Hoy día, como les dije ahí en el resumen, nos vamos a meter ya de lleno en la segunda pregunta que trata de responder el Papa en esta catequesis de la teología del cuerpo, que es cómo estamos llamados a ser feliz y que nos muestra distintos caminos. Y hoy día vamos a responder y ver uno de estos caminos que es el celibato por el reino, que como les dije tiene todo que ver con el matrimonio, así que no crean que no tiene que ver con lo suyo. Y para eso nos va a hablar la PAU. La PAU es consagrada desde hace casi 15 años. Cumplís 15 este año, Sí. Pau, ¿no? Sí. Estudió educación y desarrollo, educación y desarrollo en ciencias religiosas en Monterrey y trabajó en la Ciudad de México muchísimo tiempo en distintos apostolados. Ya llegó el año pasado a Chile y nos apoya muchísimo la sección del Reino y trabaja también en el Cumbres y en muchísimos apostolados también. Así que, Pau, toda tuya la palabra. Gracias, Tere. Y la verdad, gracias por esta introducción tan increíble que acabas de hacer, la verdad, muy completa, que creo que nos ayudó mucho a situarnos. Y sobre todo lo último que especificaste, Tere, esa parte de cómo la virginidad por el reino se complementa y anuncia o le recuerda al matrimonio la belleza y la dignidad que tiene y viceversa, cómo el matrimonio nos recuerda a nosotros el significado y cómo vivir nuestra consagración. Entonces, gracias de verdad, Tere, y les propongo para empezar, pues hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos lleve a escuchar con esos oídos nuevos, con esos oídos abiertos, y sobre todo porque esta catequesis del Papa Juan Pablo II termina con una frase, bueno, cita una parte del Evangelio, y este Evangelio termina con una frase muy fuerte. Quien tenga oídos para oír, no, quien tenga oídos para entender, que entienda. El que puede entender, que entienda.
Y hoy es un llamado para nosotros, que todos los que estamos aquí entendamos, porque todos somos iglesia y porque todos custodiamos estos dos caminos de la vocación al amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que eres el Espíritu de amor, el Espíritu que hace fecundo el amor entre Dios Padre y Dios Hijo, y el Espíritu que nos mueve a realizar nuestra vocación al amor. Ven a descubrirnos la belleza de este camino de realización en el amor. Ven a hablarnos de la profundidad y de la belleza que tiene una vida dedicada completamente a ti. Inspíranos lo que debemos decir, lo que debemos pensar, y guarda todas las cosas que aprendamos hoy en nuestro corazón para que no solo sean un concepto más que aprendemos, sino verdades que vayan transformando nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quisiera ofrecer esta sesión por todos los consagrados, por el reino de la Iglesia, para que Dios nos dé la gracia de ser signos de lo que estamos llamados a hacer. Y también por la fecundidad que Dios quiere de nosotros, siguiendo esta vocación. Y también por los jóvenes que se encuentren en una escucha profunda de Dios y de su amor. Y bueno, así en presencia de Dios, no termino la oración, no la cierro porque vamos a quedarnos en un clima de oración. Vamos a dejar que sea Él el que siga hablando, que siga sintonizando con el corazón de cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Y para eso yo quisiera aclarar algo. Y por eso les quiero pedir a todos los que puedan que se metan a menti.com, que pongan esta clave y vamos a contestar 2 preguntas muy sencillas. Okay. Y la primera es, ¿qué entiendes por virginidad? Es la cuarta que hace Juan Pablo II. Se llama virginidad cristiana. Entonces, es importante aclarar qué entendemos por virginidad. En lo que van respondiendo, les voy dando datos importantes, bueno, de conocimiento. Si ya estamos entrando en todo el contexto de la teología del cuerpo, es bueno saber que este ciclo está conformado por 14 catequesis que el Papa desarrolló de marzo a julio del 82. Y estas catequesis son un eslabón importante porque justo nos estaba hablando del hombre escatológico y va a hablar luego del sacramento del matrimonio. Y podríamos decir que la virginidad cristiana es un eslabón que conecta estas dos realidades. Ese fin último al que estamos llamados, que es la comunión con Dios en el amor, y ese camino de realización también, que es el matrimonio para todos. La virginidad cristiana va a ser ese signo que puede conectar estas dos realidades. Bien. Okay. Me imagino que van a seguir contestando. Es verdad, el concepto de virginidad, buscando un poco, aludía a un concepto de, podríamos decir, de una planta, de una ramita, ¿verdad? Que estaba en crecimiento y que todavía no daba toda su fecundidad como planta, por así decirlo, ¿no?
se atribuía también a jóvenes que estaban en proceso de maduración y que todavía tal vez no estaban completamente listas para entrar en esa etapa fecunda o fértil. Entonces, se usa esa palabra para decir alguien que todavía, bueno, y también el concepto de algo que todavía no está usado, que es nuevo. Entonces, se toma o se acuña el significado más profundo de esta palabra para atribuirlo a una condición o a un estado de vida dentro de la vida cristiana que quiere hacer alusión a eso, ¿no? A alguien que está, que todavía se ha preservado justo de ser usado por alguna, está mal empleado eso para una persona, ¿no? Ya lo sabemos por todo este concepto de persona que nos ha imbuido la teología del cuerpo, pero alguien que justo no ha hecho uso, por así decirlo, de esa vida sexual, por así, de las relaciones sexuales, y por eso se toma para hablar de alguien que va a entregarse completamente para realizarlo de otra forma. Ahora, en este contexto que vamos a hablar de la virginidad cristiana, lo vamos a tomar como ese estado de vida dedicado completamente a Dios. Entonces, los invito a que cuando hablemos de virginidad o de celibato, el celibato es también un concepto que habla de estar solo, ¿no? Soltero, estar solo, y entonces se usa virginidad o celibato por el reino. Entonces, los invito a dejar un poco, tal vez, la reducción de este término a simplemente la relación sexual, ¿no? El no tener relación sexual o algo físico. Y vamos a entrar en una profundidad en la que este concepto nos lleve a una vida entregada o a un estado de vida entregado totalmente a Dios. ¿Okay? Vamos a hacer ese cambio. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Crees que la virginidad cristiana realiza todas las dimensiones de la persona? Y cuando hablamos de dimensiones de la persona, podemos recordar ya un poco lo que hemos visto con la antropología adecuada de Juan Pablo II. Esta parte de que la persona es su cuerpo, entonces, ¿realiza la dimensión corporal la virginidad cristiana? Y si sí, ¿en qué sentido? Otra dimensión es esta parte de soledad y comunión. Pero si no tiene esa unión física como la tienen el hombre y la mujer y como estaba pensada desde el principio, entonces ¿cómo se realiza esa dimensión? Y esta dimensión, o sea, la vida cristiana, la virginidad cristiana sí se puede vivir desde esta realidad de que es una criatura caída y redimida. Entonces, bueno, muy bien. Hay quienes dicen que no y está muy bien que lo digan. Si me lo quieren mandar por chat, me ayudaría, porque respondieron que no, que es válido y me va a ayudar para saber cómo responderles durante la sesión. Entonces, bueno, aclarando esta parte como de virginidad, que vamos a tomarla desde un sentido mucho más profundo, un estado de vida entregado completamente a Dios. Quisiera también aclarar otra cosa, la palabra sacramento. Sacramento vamos a tomarla como, sabemos que hablando de los 7 sacramentos son signos sensibles de la gracia de Dios. Hablando ahora en teología del cuerpo, vamos a simplificarla un poco, diciendo que es un signo físico que hace visible lo invisible. Es parecido. Signo físico que hace visible lo invisible. Y simplemente quisiera recordar que la castidad es una virtud que nos ayuda a integrar la sexualidad en la persona. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por eso la unidad interior del hombre con su ser corporal y espiritual. Y la castidad es un llamado para toda persona, todo ser humano. Está llamado a vivir la virtud de la castidad porque entraña justo su integridad como persona y la totalidad del don. Ahora, es importante especificar que según la vocación que tienes, vives esta castidad.
y aquí me encanta el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2349, como habla de... Ay, no sé si están viendo el Word que tengo aquí. ¿Ustedes lo ven? No. Ah, está muy bien. Este número se los voy a leer tal cual. La castidad debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida, a unas en la virginidad o en el celibato consagrado, manera eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, solo con corazón indiviso. A otras de la manera que determina para ellas la ley moral según sean casados o célibes. ¿Okay? Entonces, también la castidad la viven los casados, pero a los que siguen la virginidad o el celibato consagrado, esta virtud les ayuda a vivir con un corazón indiviso, a dedicarse completamente a Dios con las exigencias propias de su vocación. Entonces, bueno, era importante simplemente clarificar estos conceptos y... Okay. Pau, te ¿Sí? quedaste. Ah, bueno, ya. Es que estabas en una pantalla que no era. ¿En la de Menti? Sí. Sí. Ah, bueno, tal vez. Ya. Listo. Bueno, y entonces ya para entrar en tema, es curioso porque Juan Pablo II, para abordar esta catequesis, primero cita esta frase, porque diría, si vamos a hablar ahora del reino de los cielos, de la virginidad consagrada, virginidad cristiana, podríamos hacer la cita de este pasaje del Evangelio. Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dadas al matrimonio. ¿Y por qué Juan Pablo II cita esto? Porque justo quiere explicar cómo si el fin último, si en el cielo, si nuestro fin escatológico, ni nos vamos a casar, ni vamos a ser dados al matrimonio, entonces sí existe una virginidad en la tierra que anticipa esta realidad. Y sin embargo, al final Juan Pablo II dice, pero no vamos a entrar ahí a hablar del reino de los cielos, de la virginidad por el reino, porque Jesús lo hizo partiendo de otro momento en el Evangelio. Y de hecho, sigue el Evangelio que hemos ido meditando a través del tríptico del hombre originario, histórico y escatológico, que es la cita de en el principio no fue así. ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden. Entonces, justo después de ese pasaje del Evangelio, viene la cita que habla y que nos va a guiar a lo largo de esta catequesis. Pero Juan Pablo II dice, bueno, si partiéramos de esta realidad, de cuando resucitan de entre los muertos, y hablamos solo desde esta visión escatológica, nos podríamos preguntar lo siguiente. Ok, muy bien, la virginidad por el reino es una realización escatológica, pero ¿realmente realiza la vocación al amor en este mundo? Está bien que en el cielo pueda ser una opción, porque ya vamos a estar con Dios y ya nuestro cuerpo va a estar glorificando y ya no vamos a tener toda la realidad del hombre histórico que a veces nos tira para abajo. ¿Realmente esta vocación nos realiza aquí en la tierra? ¿La virginidad cristiana realiza todas las dimensiones de la persona? Y hay algunos muy valientemente ponían no. Y el 3, ¿realmente es un camino de realización para el hombre histórico? Entonces, mi idea, y se los comparto al que le ayude a tener como que un esquema para esta plática, mi idea es ir respondiendo estas preguntas a lo largo de esta plática y vamos a hacerlo con estos puntos. Estos puntos son los que también van a ir guiando y van dando la pauta a lo largo de este momento que tenemos hoy. Y estos puntos responden a la catequesis de Juan Pablo II. En sus 14 catequesis va tocando estos puntos que ahora voy a mencionar. La revelación cristiana conoce dos modos específicos de realizar íntegramente la vocación de la persona humana al amor: el matrimonio y la virginidad. Esos son sus dos caminos. Si queremos afirmar que sí es un camino de realización de la vocación al amor, tenemos que comprobar los siguientes puntos. ¿Sí? ¿Y de dónde salen estos puntos? Ustedes ya lo vieron en el tríptico, en las catequesis que llevamos hasta ahora, y estos puntos son reflejo
del amor que se da en la Trinidad. Por eso puse esta imagen. Porque el amor humano es solo un reflejo del amor trinitario. Y ahí encuentra su plenitud. Entonces, podemos decir que es una realización de la vocación al amor si se realiza en relación con otro. El amor no se da con cosas, el amor se da entre personas. Y en el matrimonio es muy evidente verlo, ¿no? Porque pues está el hombre y la mujer. Son dos personas que se encuentran y ahí se realiza la parte de comunión. Entonces, aquí también se habla del sentido original de la soledad y de la comunión. El punto es, en el matrimonio es evidente, en la Trinidad también, y en la vida consagrada, ¿cómo se da? Lo vamos a ver. En la realización del sentido esponsal del cuerpo, ya encontramos que esto es parte como de la antropología adecuada que nos propone Juan Pablo II, y cómo somos nuestro cuerpo, y el cuerpo tiene también que realizar esta vocación al amor, y lo hace mediante el sentido esponsal, que es el don de sí. Y lo mismo, físicamente, espiritualmente, es evidente en el matrimonio, pero ¿cómo se da esto en la vida consagrada? También este amor se realiza en la fecundidad, y lo vemos, ¿no? En el Padre y el Hijo, ese amor que se da y se recibe, ese amor que se da y se recibe, ¿se acuerdan de Josie, verdad? Que lo repetía como 1000 veces, y que tengo otra amiga que se le hace el wow, ¿no? Y es porque entre ese amor se vuelve como una potencia de amor que tiene que ser fecundo y explotar, y entonces el Espíritu Santo es el que realiza el amor entre el Padre y el Hijo. Y este amor es expansivo, es difusivo, y por eso tiene que crear. Crea, ama, y de ahí brotamos nosotros. Y también este amor tiene que realizarse en su fin último, en el cielo, en comunión con Dios. Entonces sabemos que justo el matrimonio es un signo, es un sacramento de esa realidad. ¿Se acuerdan? Sacramento es un signo visible de lo invisible. El matrimonio, justo en esa comunión que se da entre el hombre y la mujer, anticipa lo que va a ser el cielo en nuestra relación con Dios. Esto es muy potente y es increíble. Ok. Entonces, a lo largo de esta plática vamos a ir tocando estos puntos de manera también muy experiencial. Aquí me encanta porque Juan Pablo II se pone en los zapatos de Dios, de Jesús, ante el pueblo judío, y se imagina a Jesús diciendo estas palabras. Sé que lo que les voy a decir ahora suscitará gran dificultad en vuestra conciencia, en vuestro modo de entender el significado del cuerpo. Os voy a hablar de la continencia, y esto sin duda se asociará a vosotros al estado de deficiencia física, tanto innata como adquirida por causa humana. Yo, en cambio, quiero deciros que la continencia también puede ser voluntaria, y el hombre puede elegirla por el reino de los cielos. Esto es lo que nos va a introducir al pasaje del Evangelio que nos va a acompañar a lo largo de esta plática. Voy a dejarla un poco por si alguien quiere tomar screenshot o volverla a leer. ¿Okay? Pero aquí Juan Pablo II y Jesús sabe que va a ser difícil entender esta situación. Porque es que el significado del cuerpo y lo que el cuerpo representa es demasiado evidente. ¿Cómo Dios puede proponer algo que aparecería una contradicción a lo que es el cuerpo y a su plan original? Y ahí va la respuesta. Pero él les dijo, acuérdense que estaba hablando de en el principio no fue así, ¿no? Y entonces los judíos le dicen a Jesús, bueno, si yo no puedo repudiar a mi mujer, si la encuentro cometiendo adulterio y yo no la puedo rechazar, porque si no estaría pecando, entonces no conviene casarse. Esa fue la última frase de los judíos. ¿Okay? Y Jesús responde de esta manera. Pero él les dijo, no todos entienden ese lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Me encanta esta última frase, o sea, me imagino a Jesús, imagínense así de, miren, yo explico esto y que lo entienda quien pueda. Bueno, aquí estamos todos nosotros tratando de entenderlo porque sí queremos entenderlo y porque sabemos que hay un don detrás de estas palabras y de esta realidad
Y por eso vamos a dejar que Él nos lo explique. Voy a ir desentrañando poco a poco este pasaje. No todos entienden este lenguaje, no sé si aquí alguien sepa chino, pero al menos son signos difíciles de comprender. Y podría parecer que la vida consagrada, que el celibato por el reino, es algo que no todos entienden. ¿Por qué? Primero, porque hay algunos que piensan que es difícil el matrimonio. Y que puede ser esto por diferentes situaciones, ¿no? ¿Cuántos matrimonios rotos? Tal vez muchos de ustedes tienen situaciones difíciles en casa que les hacen dudar sobre la belleza del matrimonio, ¿no? Y de lo difícil que es llevar adelante esta relación de pareja para toda la vida. Y entonces, ante esto, podríamos decir, bueno, pues no conviene casarse, porque aguantar a otro imperfecto, pues mejor la virginidad por el reino. Y Jesús nos dice, eso no es el significado de la virginidad consagrada. No estás entendiendo el significado más profundo. Otros podrían decir, no tengo opción. Yo no tengo opción porque, y aquí Jesús habla de los eunucos, ¿verdad? Es una palabra muy rara, a mí no me gusta. Pero bueno, los eunucos se refiere justo a los que no se casan, ¿verdad? A los que quedan separados de la posibilidad de un matrimonio. Y aquí pone dos situaciones de eunucos. La primera es los que nacen así, genéticamente, y la segunda es los que son, es fuerte la frase, ¿no? Castrados por los hombres. Entonces, hay situaciones genéticas o físicas que impiden la procreación, ¿no? Y en este sentido, pues ellos no se casaban. Y los otros que, bueno, son castrados por los hombres. Y aquí, a nivel histórico, hay, en ciertas culturas se usaba que, por ejemplo, para que las mujeres del harem de uno de los reyes no fueran, no tuvieran relaciones con más gente de su corte, por así decirlo, castraban a los hombres de esa corte para que las mujeres solo quedaran para el rey. Es súper fuerte esto, pero bueno, es parte de esas culturas antiguas. Y a eso se referían. Entonces dicen, no se trata de eso. Y tampoco es una opción en la que no he encontrado a alguien, entonces pues es mi opción B, la virginidad por el reino. Entonces dice, la virginidad por el reino tampoco se trata de esto. No es como la salida para estas condiciones. Y tampoco es el medio para redimir o reorientar mis impulsos sexuales. Para alguien que tiene un desorden sexual, que no logra salir, no sé, de una vida sexual desordenada, de pornografía, de masturbación, y entonces piensa que la forma de encontrar esa pureza que quiere vivir es consagrándose, es dedicando esta virginidad. O evasión de sus propios condicionamientos psicológicos, de miedos ante una relación con un hombre o con una mujer, etcétera, pues tampoco es la solución y tampoco es la respuesta a la virginidad por el reino. Y Jesús lo deja claro en este pasaje. Y esto es muy importante. A mí me ha tocado acompañar a muchos jóvenes en su discernimiento vocacional. Y estos tres elementos hay que hablarlos, porque no puede ser una opción por el reino si está dentro de una de estas tres situaciones. Entonces, justo, no todos entienden este lenguaje, pero ¿quién sí lo entiende? ¿Quién sí lo entiende? Y aquí quiero ponerles una canción. ¿Cómo responder a tanto amor? Ya me salió muy chiquita la letra. Ok, entonces, voy a poner un pedacito de esta canción, pero vamos a entrar en la respuesta a esta pregunta. ¿Realmente realiza la vocación al amor en este mundo? Y si no todos lo entienden, ¿quiénes lo pueden entender? ¿Quiénes sí lo entienden? Mis fuerzas
ser tuya nada más. Y es que al ser elevado en la cruz y en el altar, me has mostrado el camino que conduce a la verdad. Y al haberme llamado a cumplir tu voluntad, a ser esposa tuya por tu fidelidad, ¿cómo responder a tanto amor? ¿Cómo responderle al amor? Y es que al ser... Bueno, los dejo con ganas de más para que después la busquen en Spotify. El cielo es tu lugar, así se llama el disco. Y me voy a centrar en una parte de esta canción. ¿Cómo responder a tanto amor? ¿Cómo responderle al amor? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes lo entienden? Quienes han experimentado fuertemente un amor muy especial de Dios. Y eso, y en su corazón sienten ese deseo de cómo responder a tanto amor. Sienten esa pregunta que se les clava en el corazón, que se me clavó en el corazón, y es cómo responder a tanto amor y cómo responderle al amor, cómo responderle a él. Entonces sigue el Evangelio, sino a aquellos a quienes se les ha concedido. No todos lo entienden, sino a aquellos a quienes se les ha concedido. Y no sé si puse esta imagen del caricaturista, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo a alguien estar en la calle viendo a una persona y sacar este dibujo y digo, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para entender las dimensiones, para poner la raya así para que se vea en profundidad, para captar los rasgos de la persona? O si tienen, alguien de ustedes compone canciones. Yo tengo a 2 amigas que componen canciones y de hecho una aquí, sé que cuando estamos en retiro y escucho su ukelele al final del pasillo, digo, está componiendo. Es que, ¿cómo te salen las notas? Y luego, ¿cómo encajas las notas con la letra? Es solo lo entienden a quienes se les ha concedido. Y a ellos es difícil explicar porque es un don que se les da. Por más que me expliquen, no, sí, como que ni tienen palabras para decirme, simplemente se les viene la música a la mente. Pasa un poco así con el llamado a la virginidad por el reino. Lo entienden quienes lo reciben. Y les quiero poner unos testimonios muy bonitos, súper sencillos, son cortos para que desde el inicio estén súper atentos porque no duran mucho, pero es para que vayan viendo en la realidad de personas concretas esta experiencia, ¿no? De cómo a algunos se les concede esta comprensión o esta intuición de experiencia con Dios. Y aquí, ojo, cuando digo, por ejemplo, de una experiencia profunda del amor de Dios, no significa que un laico que no es llamado a la virginidad por el reino no la tenga, pero tiene características diferentes ese encuentro. Este es un encuentro, un amor que pide algo distinto. Y ahora voy a leer una cita que ayuda mucho a entender esto. Pues el Señor me hizo ver que esta era mi casa, pues haciéndome sentir como en casa, literalmente. De repente, pues yo estaba acostumbrada a las redes sociales, a ver pues imágenes de vidas perfectas, aparentemente, escaparates en los que tú pones, pues sí, todos tus sueños, pero al final eran solo imágenes que no llegaban a nada real. Y yo por primera vez eso, veía gente feliz, pero de verdad en carne y hueso. Y aquello pues me fascinó, ¿no? O sea, es que ya no me podía conformar con la vida que estaba llevando. Sí, vi mujeres libres que estaban habitadas, entonces como que tuve un deseo enorme de seguir a Jesús, de pues Señor, lo que tú quieras. Entonces el Papa, bueno, nos dijo muchísimas cosas preciosas, pero una de las cosas que dijo fue algo así como el designio de Dios que Dios tiene para ti hace bailar y cantar el corazón. Entonces es verdad que yo ahí reconocí, o sea, de repente fue como, María, tú ya sabes dónde canta y baila tu corazón y es el único lugar.
es simplemente resaltar cómo es una experiencia personal y es algo que sientes en el interior, son pensamientos que llegan a tu interior y que te hacen decir, Dios está pidiendo algo distinto, me está dando una compresión distinta. Yo sentí muy claramente como que Dios me amaba y que Dios me pedía que fuera todo para Él, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia que cuando me dicen qué sentiste, cómo fue, qué pasó, la verdad es que no sé explicarlo con palabras, no me sale. Pero es como que tú sientes que Dios te ama y que tú tienes que entregar su vida a Él, ¿no? Esta es la cita que les quería leer. Es la experiencia de encontrarse con la infinita belleza que sola puede satisfacer totalmente el corazón humano. Qué hermoso es estar contigo, dedicarnos a ti, concentrar de modo exclusivo nuestra existencia en ti. En efecto, quien ha recibido la gracia de esta especial comunión de amor con Cristo, se siente como seducido por su fulgor. Él es el más hermoso de los hijos de Adán, el incomparable. Y esta es la experiencia, yo creo, de los que seguimos a Jesús y nuestra vocación al amor en este camino. Es un amor tan polarizante en Cristo que nos hace capaces de dejarlo todo por seguirlo. Pero es por esto, porque nos hemos dejado seducir por Él. Él nos ha seducido y nos hemos dejado seducir. Y se experimenta con tal fuerza, que es lo que te permite dejar todo lo demás. Y ante esto, la primera estrellita, ¿se acuerdan que en estas frases les dije que lo íbamos a ir respondiendo porque tenemos que responder? Así es una vocación que se realiza, o sea, una vocación al amor que se realiza. Y el primer elemento es que solo el amor se realiza en relación con otro. Y ese otro, para el Virgen, por el reino, es Cristo. Es el que nos ha robado el corazón y es a Él y a su iglesia a quien nos entregamos en totalidad. Entonces, es verdad que seguimos viviendo esa soledad original, que todos lo vivimos de cierta forma, pero el consagrado sí lo vive de una manera muy especial, porque con el único con el que compartimos realmente la vida es con Él. O sea, ahora que yo llevo un año aquí en Chile, es muy fuerte porque siento que hay varias personas que tienen cachitos de mi vida, pero nadie va a compartir mi vida en una línea continua más que Dios. Las hermanas que tuve en México, pues sí, viví 3 años en una comunidad y esas hermanas tienen en la memoria esos 3 años y compartí con ellas esos 3 años. Pero ellas no tuvieron mis años en Monterrey. Y las de Monterrey no tuvieron mis años en Costa Rica. Y entonces, ahí se experimenta esa soledad, pero es una soledad habitada, como decía una de las niñas. Es una soledad habitada y es una soledad que justo nos pone más evidentemente en comunión con Dios. Porque es con el único con el que me logro sentir acompañado y entrar en una comunión de amor. Y porque esa soledad ha sido justo la condición que me permite dedicarme completamente a Él. Y la comunión se da directamente con Él y a través de Él con los demás. Y así se da la soledad. Me encanta esta frase, ¿no? Sola con Él solo. Esta es la comunión que experimenta el consagrado. Entonces voy a ponerles este cachito también. Como renovar constantemente ese amor a Cristo, ¿no? Que al final Él te ha amado y Él nos colma de felicidad y de plenitud, y entonces como que tú es que lo único lo que tienes que hacer es como dejarte amar y amarle a Él con todo tu corazón. Y eso es. La verdad es que cuando vean a un consagrado tristón, tengan toda la autoridad de acercarse a nosotros y decirnos, ¿a quién estás mirando? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Porque cuando nuestra relación con Él está viva, está fortalecida, se alimenta en la oración, nos encontramos con Él en la Eucaristía, no hay tristeza. Él llena todo y lo llena realmente, lo llena no solo espiritualmente, como que no lo sentimos, lo llena sensiblemente incluso, y es el que nos da la fuerza para vivir esta vocación con alegría. Y
por eso me encantó esa imagen, ¿no? Todos los monjes teniendo al centro a Cristo. Y ese es el sentido de nuestra vocación. Y les pongo un pedacito también de otra canción que cita un texto de San Juan de la Cruz, lo canta la hermana Glenda, y bueno, de ahí quiero rescatar una o dos frases. Suele ser repetitiva, pero ayuda para que vayan entrando todas las palabras y el sentido de las palabras. Pero bueno, ¿quién podrá sanarme? ¿A qué se refiere? Es como la súplica de un dolor que sí lleva el célibe por el reino. Aquí me encanta esta frase. De alguna forma, la persona célibe elige libremente permanecer en el dolor de la soledad ante Dios para dedicar todos sus anhelos de comunión hacia Cristo y la Iglesia. Es este dolor de esa soledad, pero también de un amor que se ha experimentado y que sabes que es el único que te llena, que es el de Cristo. Y cómo esa frase de no quieras enviarme más mensajeros que no saben decirme lo que yo quiero. Porque nos damos cuenta que habiendo experimentado la riqueza y la belleza de ese amor, ningún amor humano nos sacia. Ninguna felicidad de esta tierra, por más que también nos encanta disfrutar de la vida, me encanta, disfruto la comida, me gusta hacer deporte, me encanta ver paisajes hermosos y todo eso se lo agradezco y con eso glorifico a Dios. Pero es real que todo eso sabe a poco cuando has experimentado el amor de Dios. Entonces, el célibe es el que nos mantiene alerta y justo es signo también para todos los demás de que solo el amor de Dios sacia. Aunque todas las criaturas son hermosas y nos llevan a Él también. Y por eso también en la canción viene, acaba de entregarte ya de veras. Es como una súplica a Dios que le hacemos decir, muéstrate, quiero verte, anhelo estar ya contigo, porque tú eres el único que me sacia. Entonces, esta dimensión de la persona, la dimensión de comunión, sí se realiza en esta relación con Cristo y con la Iglesia, y en esta comunión que se da. Y en este sentido también quisiera enfatizar algo que dijo Tere al inicio, cómo el matrimonio también nos recuerda a los consagrados el sentido de nuestra responsabilidad y de esta relación con el otro. A veces a mí me puede pasar que empiezo a vivir como solterona, ¿no? Yo arreglando mi horario, mis planes y sí, viviendo mi vida. Y me ayuda tanto. No sé, por ejemplo, en mis giras, cuando me tocó ir a Costa Rica, y en Costa Rica no hay casa de consagradas, entonces me tocaba quedarme en casa de una familia. Y me tocaba ver cómo se servían el uno al otro, ¿no? En su matrimonio,
cómo uno hacía un sacrificio por el otro, cómo ordenaba su día de acuerdo al horario del trabajo del esposo, porque quería esperarlo aunque llegara muy tarde de su trabajo, y cómo él se salía del trabajo aunque fuera 15 minutos por verla media hora en la tarde. Yo decía, Señor, gracias por dejarme vivir esa vida y ver ese matrimonio, porque me recuerda que yo quiero vivir así contigo aunque no te veo sensiblemente. Y a mí, Paulina, me recuerda como consagrada que quiero ordenar mi vida por él, con él. Que le quiero preguntar qué hacer, a dónde ir, con quién hablar. Y no solo ordenarla según mis deseos y mis antojos. Y entonces, ahí es en donde se va viendo la belleza de la complementariedad. Y yo le recuerdo al matrimonio que aunque es bellísimo, ese amor que se tiene es solo un anticipo y una probadita de lo que va a ser el amor que van a recibir en el cielo, que es el amor por el que yo vivo hoy. Y esto es muy bonito. Podría hablar horas de esto, pero voy a seguir. Como Otro punto. Esta vocación de celibato realiza nuestro fin último. Y de hecho, como les decía ahora, es un anticipo. El matrimonio es signo, es sacramento, es un signo visible de algo invisible, de esa comunión que vamos a vivir con Dios, que es un don total de Dios a mí y de mí hacia Dios, que nos va a hacer una sola cosa, y eso es el matrimonio, es un signo. Y la vida consagrada es el anticipo, es decir, eso a lo que tú vas a llegar, te estoy demostrando que sí es real y que te va a hacer feliz y te llena, porque me hace feliz hoy. Y esto también dura muy poquito, pero habla de esta realización en nuestro fin último. ¿Qué hubiera pasado si hubieras muerto hoy día? Estuvimos hablando en la comida sobre la muerte y si teníamos miedo de la muerte. La hermana Claire dice, pues yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué voy a tener miedo a la muerte si me voy a ir con el que siempre he anhelado estar toda mi vida? Entonces, ¿por qué le voy a temer a la muerte si ahí va a ser ya la realización de lo que ya estoy viviendo, de esa felicidad que ya estoy experimentando hoy? Aquí una frase, el celibato gozoso testimonia que el cielo es real. Es que si no, a todas las consagradas padres, consagrados monjes que conocen, seríamos una bola de locos y no estaríamos viviendo en la vida normal, estaríamos metidos en una clínica. Pero somos personas felices, normales, creo, dentro de nuestras rarezas particulares, ¿verdad? Estamos gozosos, porque sí experimentamos una felicidad real y que vale la pena sacrificarlo todo para poseer ese fin último. Porque si no estaríamos viviendo un masoquismo y la verdad es que yo no me siento así. Yo no me siento privándome de lo bueno y lo bello de esta vida, sino gozándolo todavía más en plenitud. Seguimos adelante. Híjole, cómo me encantaría ver sus caras, cada una de sus caras para ver si me van siguiendo, si no, pero bueno, ofrezco este desprendimiento de estar detrás de una pantalla por cada uno de ustedes, pero sí es muy difícil. Seguimos con el Evangelio. Hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos. Hay unos que optaron por este estilo de vida. Y hemos visto que no es que optaran simplemente por un gusto, sino porque se les concedió entenderlo, porque se les concedió escuchar esa invitación, recibir esa invitación. Y aquí también esta parte va a responder que la virginidad, a ver, no veo que dice completamente porque tengo la... Sí realiza todas las dimensiones de la persona. Quiero que guarden en su mente esta imagen tan hermosa, ¿sí? Dos célibes, dos consagrados por el reino, gozando de esta realidad espiritual y a la vez humana, hombre y mujer, cada uno en su vocación, realizando su vocación en toda su masculinidad y su feminidad, es decir, en su corporeidad. Por eso me encanta esta foto, decir, pero ¿cómo el sacerdote abraza así a la consagrada? Es que sí, es que este sacerdote
está viviendo en ese abrazo su masculinidad, su corporeidad desde su ser sacerdote. Y esta hermana, esta monjita, está viviendo toda su feminidad consagrada, su totalidad a Cristo, recibiendo y acogiendo este abrazo de un hombre sacerdote. Entonces, la vida consagrada, los que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos, no renuncian a su masculinidad y a su feminidad ni a la realización de su sexualidad, porque, ojo, recuerden que la sexualidad no es igual a acto sexual. La sexualidad es todo lo que soy en mi totalidad de cuerpo, alma y espíritu. En mis afectos, en mis pensamientos, en mi expresión de mi rostro, de mis palabras, de mi forma de expresar, de mis gestos. Y esto es muy hermoso. Y aquí es en donde entra la realización del sentido esponsal del cuerpo. La vida consagrada, o la virginidad por el reino, realiza este sentido esponsal en el don de sí. En el don de todo lo que es, en su mente, en su psicología, en su espíritu y en su cuerpo, en el estilo de vida que le toca. Yo cada mañana en el ofrecimiento de obras, junto con mis hermanas consagradas y también los miembros del Reino Christi, rezamos la oración: te entrego mis manos para hacer tu trabajo, te entrego mis pies para seguir tu camino, te entrego mis ojos para ver cómo tú ves. Y en la medida que vamos tomando conciencia, y esto es un don de Dios que se lo pido todos los días, de que es así, de que le estoy entregando mi cuerpo en lo que hago a Jesús, a su iglesia, en ese sentido voy realizando este sentido esponsal de mi cuerpo con Dios o con su iglesia. Lo hago también cada vez que preparo una charla y la doy. Lo hago cada vez que presto todos mis sentidos, mi mirada, mis oídos, mis palabras a alguien que escucho en dirección espiritual. Para un sacerdote lo hará cada vez que celebra un sacramento y que toma en sus manos y levanta la Eucaristía, y cada vez que absuelve con su mano, y cada vez que escucha las confesiones, etc. En todo lo que hacemos está presente nuestro cuerpo y está presente como un don, y ahí lo realizo. Y hay un momento también muy espiritual y muy real, de un momento esponsal, que esto no es solo para los consagrados, sino para todos los bautizados, que es el momento de la Eucaristía, de la comunión, en donde Cristo se da en su cuerpo y nosotros también nos damos en nuestro cuerpo. Y ese es un momento esponsal muy profundo, que va alimentando este sentido de donación mutua, dando y recibiendo. Si entendemos este sentido esponsal como este don de sí, como este amor, y este amor significa dar y recibir constantemente, entonces podemos decir que esta dimensión sí se realiza en la vida consagrada. Aquí voy a poner otra canción que también habla de este sentido esponsal. Se llama Toda Tuya Soy. Te entrego todo lo que hay en mí. Te entrego todo lo que puedo ser. Te entrego todo lo que has hecho en mí. Te entrego todo lo que soy. Toda tuya soy. Toda tuya siempre
parte de la totalidad y de la exclusividad. Son dos palabras claves en la virginidad consagrada. Y eso es toda, con todo lo que soy. Me encantaría, me faltó tiempo, la verdad, para preguntarle a los hombres qué canción pondrían aquí. Sé que probablemente la experiencia es la misma, la expresarán un poco distinto, pero es igual. Y aquí esta esponsalidad se refleja directo a Jesús, a Dios, pero también decimos a su iglesia. Para el hombre a veces es más fácil este concepto esponsal con la iglesia, por ser un término femenino, pero al final en la vida espiritual es igual. No es un don a Dios, total a Dios y a la iglesia. Y les voy a compartir algo muy personal, pero últimamente me gusta mucho, pensando en esta entrega esponsal, decirle a Cristo, déjame amarte. Y cuando digo amarte, pongo una T mayúscula que se refiere a Él y una T minúscula que se refiere a amarlo en todos, porque Él se esconde en todos. Y Él está presente, si está presente en todos, esa es su iglesia también. Cada uno de ustedes son su iglesia. Y en cada uno de ustedes está ese Jesús al que yo me quiero entregar. Entonces déjame amarte. Y déjame darte eso, mi todo, mi cuerpo, mi corazón, mi espíritu, en todo lo que hago. Entonces, bueno, esta es la parte esponsal del cuerpo. Y me dirán, bueno, sí, Paulina, ok, esta parte bonita de la mirada y las palabras y las manos y el tiempo y tus pies y las manos, todo esto, sí, pero ya en serio, en esta parte del cuerpo, en la parte, por ejemplo, del deseo sexual, ¿cómo le haces? ¿No? Y esta dimensión se realiza o no se realiza, se reprime, ¿cómo la ahoga? Si hemos visto que el impulso sexual es algo real, objetivo y que todos vivimos y que además es algo santo. Entonces, ¿cómo? Voy a ir avanzando hacia allá. Y para esto, ¿no? Y los deseos y los impulsos, ¿cómo se hace? Voy a poner, esto también es muy breve, pero espero que ayude. And his church as Christ's priest. He doesn't take away the human desire that we have to love, but yet we seek to elevate that desire so that we can love every single person as Christ has loved each one. Salieron los subtítulos, no, ¿verdad? Qué raro. And his church as Christ's priest. He doesn't take away the human desire that we have to love, but yet we seek to elevate that desire so that we can love every single person as Christ has loved each one. Entonces, no es que nos quite el deseo de amor y no es que nos quite tampoco ese impulso sexual que tenemos, ¿no? Pero nos invita a encauzarlo en ese amor y en esa fuerza que este deseo de amor y este impulso sexual tiene. Nos invita a que esa fuerza se convierta en una donación para los demás. La continencia significa una renuncia consciente y voluntaria a esta unión entre hombre y mujer y todo lo que está vinculado con ella. La persona célibe tiene la conciencia de poder, de este modo, realizarse a sí mismo diversamente y en cierto sentido más que en el matrimonio, haciéndose don sincero para los demás. No otra vez únicamente de esta parte de realización sexual, sino de un don de toda la persona y no solo a una persona, sino a todos los que Dios vaya poniendo en el camino. Y aquí me ayuda mucho también recordar que la redención del cuerpo toca no solo a la persona consagrada, ¿no? Toca a todos los bautizados, y que esta redención del cuerpo significa justo la parte de la castidad, el integrar mi sexualidad y no reducirlo justo al instinto sexual que nos dejaría a nivel pues de los animales, ¿verdad? Sino entender que la sexualidad es mucho, o que este instinto sexual es algo mucho más profundo, es algo personal, es algo que se encaja en mi capacidad de pensar, de elegir y sobre todo de entregarme a alguien. Cuando
se toma esta parte física o de impulso y se integra en estos otros elementos, encuentra un cauce adecuado y encuentra una realización. Si solo enfocáramos esta parte en una represión de la parte física, quedará asfixiada. Y de hecho, el célibe que lo vive así termina explotando y no lo puede vivir. Y por eso se dan las desviaciones que se dan y que todos hemos escuchado y conocido, ¿no? Y es una pena. Pero cuando el célibe ha encontrado que ese impulso sexual se integra en los otros elementos de su vida, entonces es capaz de vivir una virginidad gozosa y plena, porque entonces no le quita nada, sino que le da un cauce diverso a ese impulso. Y esto no quita también que no solo puede darle un cauce espiritual, aunque es el principal, lo que les decía, si ves un consagrado triste, por favor, págale unos ejercicios espirituales, mándalo de retiro, pídele que rece más, ¿no? Porque esa es nuestra fuente. De este amor de Cristo y de Dios es de donde nos nutrimos, porque es el amor que nos hace. Y de ahí tenemos que seguir con la conciencia de que estamos en el hombre histórico y que como hombres y mujeres de carne y hueso necesitamos medios muy concretos para también darle cauce a este impulso. Como les decía, el primero, la oración y nuestra intimidad con Dios, pero luego también medios muy humanos, ¿no? El saber poner límites adecuados, el deporte, la naturaleza, la belleza, para ir encontrando un cauce a este deseo y a este anhelo humano de realizar nuestra sexualidad. Y me encanta, para hablar de esto, Juan Pablo II dice, por eso el celibato no es solo una cuestión de formación, sino de transformación. Porque no se trata solo de saber que no puedo hacer nada que tenga que ver con las relaciones sexuales porque yo prometí una vida de celibato y de castidad. Sino, me dejo transformar por ese amor de Cristo y tomo todo lo que soy para meterlo y dejarme transformar por ese amor y poder sublimarlo a ese don, como lo decía este sacerdote. Por eso, In his church as Christ. ante esta realidad, la Iglesia dice lo siguiente, bueno, y en la teología del cuerpo Juan Pablo II lo especifica. En la doctrina de la Iglesia está vigente la convicción de que estas palabras no expresan un mandamiento que obliga a todos, sino un consejo que se refiere solo a algunas personas, precisamente a las que están en condiciones de entenderlo. Cuando hablamos de entenderlo, hay que hacer ese chip de que es para las personas que estén llamadas a esto, a las que Jesús haya invitado por una experiencia particular, y están en condiciones de entenderlo aquellos a quienes les ha sido dado el don de esta vocación, porque es difícil y porque no es una contradicción, pero sí es una paradoja. A Jesús le encantan las paradojas. Entonces, realmente es un camino de realización para el hombre histórico. Entonces, a ver, tiempo. Ya fuimos viendo que sí es una respuesta, porque sí se hace todas las dimensiones de la persona humana, porque realiza su dimensión corporal, porque va tocando su llamada original, histórica y su fin último, que es esa comunión con Dios, entre las personas y con Dios, y realizando su masculinidad y su feminidad. Pero ahora, justo, o sea, muy bien, si sacia, sí puede ser una respuesta, sí puede ser un camino de realización de la vocación al amor, pero también sacia ese hombre histórico con su debilidad. Ya hablamos un poquito de la reorientación del deseo y cómo también la redención del cuerpo nos permite ver que sí puede ser un camino para vivir el amor y simplemente retomar estos dos elementos. Esta virginidad cristiana es una opción, esto quiere decir que es en libertad. Y esto es clave porque también es una realización de una de las dimensiones, que somos imagen y semejanza de Dios, es una dimensión de nuestra verdad originaria. Imagen y semejanza de Dios que nos permite optar. Y nos permite optar siempre que haya una motivación por amor, que es lo que vamos a ver ahora, terminando
diapositiva, esta imagen, pero sobre todo también es una opción que implica una renuncia por amor. No es el objeto de la opción, es decir, yo no elijo la virginidad por el reino para renunciar, lo elijo porque quiero amar exclusivamente y en totalidad a Jesús y dedicarme a Él y a su reino, y eso me implica una renuncia por amor. Hubiera puesto en mayúsculas por amor. Entonces sí es verdad que requiere una renuncia. Es más, a mis jóvenes que no se enteran de lo que están renunciando en el matrimonio, yo prendo una alarma roja y digo, algo no está bien aquí. Tal vez tengo que volver a esos 3 elementos para ver si no está entendiendo bien lo que significa la virginidad por el reino, porque el virgen por el reino tiene que haber visto y tiene que ser consciente de la belleza a la que está renunciando. Y en este sentido yo soy una apasionada del amor humano y la belleza del matrimonio. Tanto que de los apostolados que más he impulsado en los últimos años son apostolados de novios. Porque me encanta y porque creo que el amor vivido en redención, el amor humano vivido en redención, es de las cosas más bonitas. Los momentos en donde tal vez más me ha costado como, pues sí, vivir esta renuncia, no sé, es cuando veo en misa, ¿verdad? Voy a misa en la parroquia o saliendo de familia misionera y veo parejas súper bonitas con sus bebés y digo, qué belleza, ¿no? O películas románticas en donde ves así el beso, un beso bonito, ¿verdad? Porque hay de besos a besos. Un beso bonito que dices, se están amando, se están queriendo y qué rico tener a alguien que está todo el tiempo contigo y que no, comparte tu vida y que además te abraza cuando necesitas un abrazo. Toda la belleza del amor humano. Es importante reconocerla para saber a qué se está renunciando. Y porque así se hace más evidente la fuerza de atracción que ha ejercido Jesús, esa seducción de la que hablábamos al inicio, que hace más fuerte y a la vez más firme la renuncia. Es lo que hace poder optar por eso. Y de ahí, de esta renuncia por amor, viene la continencia. Pero ya vimos que no es que esta continencia no es simplemente una represión, sino que es una forma, es una condición para poder realizar esa totalidad y esa exclusividad en Jesús, para poder enfocar todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra existencia a Él y a su iglesia. Y aquí vamos a la motivación por amor. Esta es la gran motivación y por eso me gusta mucho que Juan Pablo II en todas sus catequesis, creo que de lo que más habla es de esta frase, por el reino de los cielos. O sea, Jesús no quiere eunucos porque sí, vírgenes porque sí. La belleza y la grandeza de esta vocación es que es por el reino de los cielos. Como les decía, no es porque ya no me quedó de otra, porque ya no encontré cómo hacerle, porque ya no supe cómo salir de este problema, porque no sabía de qué otra forma no afrontar el miedo que me da tener una relación con un hombre o con una mujer, dependiendo del caso, sino que es una opción por el reino. Y simplemente la última frase de esta mujer, de Blondín, es esto. Pero escuchen, es muy bonito. Y luego pues con esta corona me sentí muy esposa de un rey y muy amada. Le doy gracias por elegirme, porque Él me ha elegido para extender su reino. Me ha elegido para extender su reino, ¿no? ¿Y qué es este reino de los cielos? Primero, hay que recordar que el reino de los cielos es Jesús mismo. Cuando dice el reino de los cielos está aquí, se refiere a Él mismo, pero con todo lo que Él implica. Implica ese camino, esa verdad, esa vida. El reino de los cielos al que nos entregamos es ese reino de justicia, es ese reino de amor, es ese reino de paz. Y el consagrado por el reino dedica todo su ser y acepta este estado de vida para poder dedicar toda su persona a este reino, a la extensión de este reino. Y en
las catequesis de Juan Pablo II, plantea algo que ha sido importante para la Iglesia, ¿no? Durante mucho tiempo se ha puesto como en contraposición el matrimonio, ¿qué es mejor? Y bueno, no solo en los últimos tiempos. De hecho, San Pablo lo menciona mucho en sus cartas y a partir de ahí también Juan Pablo II hace esta reflexión. ¿Qué es mejor, la virginidad por el reino o el matrimonio? Y entonces, Juan Pablo II especifica de una manera muy hermosa cómo, primero, esta parte de el reino de los cielos es lo único que hace especial, o lo único que da el significado profundo, la belleza y probablemente la superioridad, así habla en sus catequesis, de esta vocación. Entonces, no es que la consagración sea mejor que el matrimonio como camino de santidad, porque no es así. La santidad está en función de la perfección en la caridad. Y de hecho, yo conozco señoras que me dan 3000 vueltas en santidad, señoras casadas con hijos y que trabajan, me dan 1000 vueltas en santidad por la finura, la delicadeza, el amor con la que viven su vocación, la manera en la que se entregan, los actos ocultos que hacen, su celo apostólico. Entonces, no tiene que ver en cuanto a santidad o en cuanto a qué le agrada más a Dios. Le va a agradar lo que Él pensó para ti, porque es ahí en donde Él va a poder realizarte en plenitud y porque es en donde más se va a poder dar a ti y tú a Él. Entonces, no se trata de cuál es el mejor camino ni para la santidad ni para agradar más a Dios. Simplemente se hace el énfasis en que el matrimonio es la vocación universal, ¿no? Desde el plan originario es la vocación común y la virginidad por el reino es una excepción, es algo distinto, es un llamado exclusivo. Y en este sentido, porque es una opción por el reino, es superior. Porque la persona está optando por un estado de vida y por una renuncia que es por el reino, que es por Dios. Y no solo como un estado de vida en sí. Entonces, esto es también muy importante, saber que esta opción solo tiene todo su peso, toda su riqueza, y va a poder llevar a cabo la plenitud de esta vocación si es por el reino de los cielos. Y aquí viene también la última estrellita que nos faltaba. Muy bien, ya vimos que sí es una realización de vocación al amor porque es en función de una persona, es con una persona, Cristo y su iglesia. Ya vimos también que es realización porque implica la realización del don esponsal del cuerpo. También porque realiza nuestro fin último, es un anticipo de nuestro fin último. Y faltaba este aspecto, ¿no?, de fecundidad. La realización del amor tiene que ser fecunda, expansiva. Y lo decíamos, en el matrimonio se hace evidente por la procreación, ¿verdad? Pero ¿cómo se realiza en la vida consagrada? Y aquí es uno de mis temas favoritos. Pero tengo a muchos hermanos consagrados y consagradas en esta sesión. Y quiero pedirle a algún padre, por favor, que esté por ahí, que nos comparta una experiencia de su paternidad espiritual. Quien quiera. Espero que la tengan fresca alguna. Si una consagrada está lista, puede empezar en lo que los padres piensan su experiencia de paternidad. A ver quién se va a lanzar. Bueno, veo caras de... A ver. Casi no me veo por la luz. Pero yo me acuerdo de una chica en México que está como luchando mucho con no sentirse amada por Dios y como el acompañarla en todo ese caminito de
de aceptación de ella, y luego el momento que hizo esa experiencia de sentirse profundamente amada por Dios, para mí fue como literalmente sentir que daba vida, porque sí, como que le dio un sentido a su vida. Entonces para mí fue como, sí, ver mi maternidad realizada ahí. Gracias, Camila. Pau, yo no tengo en mente un caso específico, o sea, se me vienen a la mente muchas personas que quiero mucho, pero yo he tenido la oportunidad de estar varios años en 2 países. Primero estuve en Argentina 6 años y ya llevo 5 en Chile, y creo que la posibilidad de estar varios años en un lugar me ha dado la oportunidad de acompañar durante procesos importantes. Entonces, ver algunas personas que conocí cuando chicas y que ya están grandes, Guadi, pienso por ejemplo en ti, que la conocí con su primer pololo y ya está casada, como que son experiencias en las que experimentas esa maternidad, de acompañar altos y bajos, dificultades, preguntas en la vida y opciones importantes. Gracias, Clara. Eso. ¿Algún padre? Paulina, yo menciono algo muy sencillo. Gracias, padre. Quizá no es tan profundo como lo que acaban de decir, pero muchas veces viene de decir, ves la situación de un muchacho, de un joven, y me pregunto, ¿y por qué me duele su situación? ¿No? Si ni lo conozco, o apenas me enteré de que existía, o aunque ya lo conozca, más si luego no lo conoce. Y digo, ¿y por qué me duele? ¿Y por qué me viene esto de buscar qué hacer? Y digo, pues no soy yo, o sea, es que Cristo quiere amarlo allí, ¿no? Quiere valerse de mí para amarlo y para buscarlo, como Cristo hizo con Pedro, con Judas, con todo el mundo, como con nosotros, hace, y se quiere valerse de mí para ir a buscarlo también, para salir a su encuentro, para amarlo y mostrarle lo valioso que es. Pero uno siente este contraste interno, como que, ¿por qué me viene si yo ni lo conozco? O sea, no es algo meramente humano, es sobrenatural. Totalmente, padre. Y al contrario, yo creo que acaba de decir algo muy profundo también. No es sencillo. Yo creo que justo el ejemplo que acaba de dar integra, ¿no? Integra toda nuestra persona. Es el cuerpo que lo siente porque, no sé, algunas veces nos implicará desvelo, ¿no? Esa preocupación que le dijo, o preocupación, y te puede dar hasta dolor de cabeza, pero también su sensibilidad, sus pensamientos, ¿no? Su deseo de qué hago. Y también dijo algo muy bonito, y lo voy a resaltar porque es parte de cómo Juan Pablo II expresa la fecundidad en la virginidad por el reino, que es una fecundidad en el Espíritu Santo, ¿no? Que es el Espíritu Santo quien fecunda, y justo en esas mociones, en lo que decía, esa experiencia que es Dios que me mueve, es Dios el que quiere, es que sí, es Él el que nos hace fecundos. Entonces, gracias, Padre. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera preguntar, sobre todo yo creo que muchas veces en cada confesión, ahí es donde uno ejerce la paternidad, ¿no? A mí me ha tocado mucho en misiones que de repente hay confesiones un poquito más fuertes, ¿no? Recuerdo en concreto alguna de mis primeras, en unas misiones, creo que fue como en mi primer año de que fui ordenado, y es curioso porque mientras estábamos en una hora eucarística, en adoración, como que llegaron los peces gordos, ¿no? Y peces y pesas, podríamos decir, ¿no? Y si fueron unas confesiones muy, muy bonitas, y uno como que incluso, o sea, ahí lo experimentas, ¿no? Y pues también la acción del Espíritu Santo, ¿no? Lo que uno le dice a las personas, y ese consuelo que se llevan, ¿no? Por una parte la confianza que tienen con uno, que a veces sin conocerlo,
pero pues es muy bonito cómo la gracia actúa, ¿no? Y uno ejerce también, podemos decir, esa paternidad como instrumento de Dios, ¿no? Hacia las personas. Entonces también pues, esos momentos de confesiones son muy bonitos. También en algunos otros momentos acompañando en dirección espiritual. Yo estuve 6 años como formador de seminaristas, pues también verlos crecer, ¿no? Como comentaba Clara, el irlos viendo crecer y de repente encontrártelos, ¿no? Recuerdo un religioso que yo lo conocí cuando yo era hermano y después ya lo vi todo grande y yo lo conocí de pequeño, ¿no? Entonces como que también es muy bonito, ¿no? Esa experiencia. Así es. Gracias, Padre. Y entonces, pues estos son ejemplos, algunos ejemplos de esta fecundidad, pero es muy real, es espiritual, pero también es muy sensible y muy gratificante. Y miren, yo les voy a poner algunos ejemplos muy humanos, pero que el Día de la Madre me llegue un ramo de flores o un video de uno de mis hijos o hijas agradeciéndome y diciéndome lo que le ha ayudado en su camino para encontrarse con el amor de Dios, bueno, para mí, no sé cómo decirles, pero es como que me explota el corazón y digo, soy demasiado feliz en esto. Y eso es en un momento de gozo, pero también me ha tocado insomnios, perder peso, cosas así por preocuparme por alguien y por decir, lo estoy acompañando y estoy sufriendo con esa persona y de verdad siento que es un parto, o ayudarle a alguien a salir de un hábito de pecado. Y decir, es que esto es un parto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O en sus discernimientos vocacionales, ¿no? Sufrir con ellos, cuestionarme con ellos, enojarme con Dios por ellos, después en contentarme y ayudarles en contentarse, pero es que lo vivimos con ustedes. Lo vivimos y es que nuestra vida es para ustedes también, ¿no? Es muy curioso, pero también la experiencia de, no sé, de que invitas a alguien a un retiro y tal, y dices, es que claro, para esa persona tú eres una persona más en su vida, pero para ti es que tú has entregado tu vida por ellos. Y este es el sentido de maternidad, y hay veces que se hace muy palpable en estos gestos que les he dicho, las flores, el mensaje o la experiencia que hemos compartido todos, pero también hay toda una dimensión espiritual que no alcanzamos a ver y que solo vamos a conocer en el cielo. Porque hay una dimensión espiritual en la que creemos que todo lo que hacemos por estar unido a Jesús es redentor. Y esto es muy grande. Y hay 1000 cosas que no nos enteraremos y que Dios hace a través de nuestra consagración por el reino de los cielos. Y simplemente Juan Pablo II, ya para avanzar, especifica mucho y resalta mucho esta complementariedad de la que hablaba Tere al inicio y que he tratado de resaltarlo en algunos momentos, de matrimonio y vida consagrada. Cómo son distintos, pero ambos son realización en la vocación al amor. Por esto, ¿no? Puse esta comparación, seguramente me faltarán algunos aspectos, pero puse los más esenciales. Como estado de vida, dijimos que la virginidad cristiana es una excepción, es un consejo, no es para todos, es para quienes Dios llama y da el don de vivir esta vocación. Para el resto de los fieles cristianos está la regla común, porque es la institución originaria y porque Dios quiso que el hombre, en ese amor de hombre y mujer y en esa comunión, ¿verdad?, de cuerpo, alma y espíritu, de personas, sea el reflejo del amor trinitario. Y es una belleza. Luego, la realización del sentido esponsal. Bueno, en la virginidad se da con Cristo y con la Iglesia, y en el matrimonio con el cónyuge, en el acto conyugal. La fecundidad en la virginidad cristiana es espiritual y en el matrimonio procreativa. Y aquí puede pasar la pregunta, ¿no? ¿Pero qué pasa con los matrimonios en donde no puede haber procreación por esterilidad o por lo que sea, ¿no? Y aquí recuerden justo que mientras el amor esté abierto y sea difusivo, esa fecundidad también se puede realizar espiritualmente. No sé si se los compartí, pero una de mis mejores amigas justo no puede tener hijos, pero son un matrimonio cristiano que se dedica a entregarse a los demás. Y yo veo en ellos la felicidad de la fecundidad, pero porque no viven encerrados en ellos mismos, sino que hacen que su amor sea difusivo, y eso es precioso.
y la complementariedad de uno y otro, ¿no? La virginidad cristiana es signo de la realidad escatológica, ese te recuerda lo que va a ser tu vida en el cielo, y el matrimonio nos recuerda el sacramento, el carácter esponsal de nuestra relación con Dios. Quien puede entender, que entienda. Y este llamado a entender no es solo, como decía Tere, para los consagrados. Es para toda la iglesia, para todos los bautizados. ¿Por qué? Porque necesitamos de los casados para recordar la belleza y la dimensión y el significado esponsal de nuestra vida, y porque los casados necesitan de la virginidad consagrada para recordar el bien al que están llamados y la realización del amor al que están llamados, que no todo termina aquí, que es real el cielo y esa unión con Dios, que llena y que vale la pena dejarlo todo por Él. Y porque nos necesitamos unos a otros, primero para perseverar en nuestras propias vocaciones, pero también para que sigan suscitando, para superar la crisis de vocaciones que hay. Y ojo, con crisis de vocaciones no me refiero a que hay menos sacerdotes y consagradas, sí, pero no me refiero a eso. Me refiero también a que hay crisis de matrimonios. Y unos y otros nos tenemos que ayudar a redescubrir la belleza de la vocación a la que somos llamados y a perseverar en ella. Y bueno, para terminar, simplemente recapitular. Nos hicimos 3 preguntas, ¿no? ¿Realmente es un camino de realización de la vocación al amor? Y fuimos respondiendo con los puntos que tenían estrellita, ¿no? Sí, porque se da en una relación con una persona. Sí, porque se da esa dimensión esponsal y realización corporal también. Sí, porque nos recuerda y se realiza nuestro fin último. Y sí, porque hay fecundidad. ¿Es una realización de todas las dimensiones de la persona? Vimos que sí, la persona es su cuerpo y sí se realiza esta dimensión corporal por este principio de soledad y comunión, y vimos cómo sí se realizaba y cómo la persona en su ser originario estaba pensado como hombre y mujer, y cómo la virginidad consagrada también realiza esta masculinidad y feminidad, porque lo realiza en todo lo que hace. Y vimos que sí es un camino para el hombre histórico. Veíamos que sí, que gracias a la redención del cuerpo y por la fuerza y la motivación por el reino y este enamoramiento de Dios, se hace posible la reorientación de los deseos que le permite a ese hombre histórico realizarse en medio de esta vocación, que no es solo para el cielo, sino que se puede vivir para quienes les es dado vivir esta vocación. Y pusimos la parte de la complementariedad de las 2 vocaciones, de los 2 caminos de realización en el amor. Y bueno, con esto termino esta parte de la catequesis. Pero Pau, hay muchas preguntas. Entonces, muy bien, bombardeo. Ok, voy a tratar de resumir o agrupar en algunos temas las preguntas que han llegado. Hay varias preguntas que están enfocadas en el tema de la vocación, si existe una vocación a la soltería o solamente hablamos de una vocación al matrimonio o a una vida consagrada. Y dentro de esa área también hay preguntas relacionadas a cómo se vive el tiempo de soltería, si se vive como un tiempo de preparación al matrimonio solamente o también por el reino de los cielos, y cuál es la motivación para vivirlo ahora si ni siquiera sé si me voy a casar. Sí. Miren, desde la teología del cuerpo respondería que Juan Pablo II presenta estos 2 caminos, ¿no? Y lo reafirma en Familiaris Consortio. Haciendo un poco de fenomenología, que también era el camino de Juan Pablo II, y de lo que voy escuchando, yo me he encontrado con personas que sí han sentido un llamado a permanecer célibes, pero también con un sentido apostólico. Sí, para dedicarse
a la formación, a catequizar, a un movimiento católico y quieren dedicar todo su tiempo de lleno en eso. Entonces, en ese sentido, sí hay un por el reino de los cielos, que tal vez no se concreta en una vida de consagrada específica, con votos, sí, con unos votos, pero sí hay un sentido de por el reino. Lo que sí yo no he visto es que, por ejemplo, no sé, pienso en una tía, así tal cual, que pues es mi tía soltera, ¿verdad? La que nunca se casó, y sin embargo, a sus 60 y tantos años, se casó, sí, o sea, se casó con uno de sus amores de su vida, pero eso quiere decir que siempre en ella estuvo el anhelo, aunque probablemente algo de ella, de su personalidad, de su historia no resuelta, no le permitió realizar esa vocación. Y aquí sí hay una diferencia, así como tiene que haber un camino de preparación para el que es consagrado y tiene que haber un momento de discernimiento y de preparación, también lo tiene que haber para el que se casa. Y por eso es tan importante dejarnos sanar, purificar, trabajar nuestra persona, ¿verdad? Y crecer en virtud para ser capaces de seguir nuestra vocación, sea la que sea. Entonces, porque en el plan original de Dios, y esto sí es, o sea, sí me parece importante, sí está ese llamado a la comunión. Y la excepción es que sea el celibato por el reino. Acuérdense de por el reino. Ahora, en ese sentido, ¿qué pasa? Justo si yo soy alguien que no he encontrado a esa persona adecuada y que no he logrado... ¿Dejo de compartir? Perdón. Pau, te dejé de escuchar. No sé si los demás... No, ya, dejé de hablar porque aquí... Pero ya. Ok, entonces, pero ¿qué pasa si yo no he encontrado a la persona indicada y entonces estoy viviendo en un estado de soltería? O, por ejemplo, si soy una persona divorciada, entonces ahora ¿cómo realizo mi vocación al amor? O, como también se ha hablado, si soy una persona que tiene atracción al mismo sexo, pero quiero vivir cristianamente, quiero vivir castamente, y entonces, ¿cómo realizo mi vocación al amor? Y en este sentido, la respuesta que se da es vivir desde ese sentido esponsal, de don, de dar y recibir amor, ¿no? De dar ese amor y enfocarlo hacia Dios y hacia su iglesia en el servicio, y buscar esa fecundidad espiritual. Y mientras soy o estoy en ese estado de soltería porque me estoy preparando para el matrimonio, recordar que la vocación laical y este sentido esponsal ya tiene en sí mismo una realización en su camino de donación y en su camino de fecundidad. Entonces te invito, o sea, para los que están o tal vez para los que no han encontrado y ya creen que su estado va a ser la soltería hasta que encuentren a alguien, decir, ¿cómo realizo más esta dimensión esponsal y mi identidad como laico cristiano? Y ahí va a encontrar mucha plenitud también. Buenísimo, gracias. Bueno, están en el chat y me pueden pasar sus preguntas de manera personal y feliz de responder, porque también creo que a veces son preguntas que tocan mucho una situación personal y me encantaría poder responder a lo personal. Hay otras preguntas que están orientadas a la diferencia entre la vida consagrada y el matrimonio. Entonces, preguntan algunas personas si dentro del matrimonio no se puede ordenar también la vida de acuerdo a Dios, como en la vida consagrada, si el matrimonio no es también por el reino de los cielos, si en el matrimonio también puede haber fecundidad espiritual, los esposos pueden tener hijos espirituales, acompañar a personas en su vocación, ayudarlas a encontrar el amor de Dios. Entonces, ¿qué sería lo específico de la fecundidad de la vida consagrada? Y si es el tiempo o la disponibilidad que tienen.
en dedicarle a los demás. Creo que aquí lo único específico y así lo patente es que en la vida consagrada es un llamado que Dios te hace a vivir así y a vivir en una totalidad y exclusividad para Él. Creo que es la única diferencia, porque en todo lo demás sí son caminos que también se pueden dar en un matrimonio cristiano y que está buscando esa santidad. Y aquí me surge la misma cuestión de Jesús, ¿no? Solo lo puede entender quien recibe ese don y quien tenga por ello para ver que entienda, ¿no? Porque es muy fuerte, pero la única diferencia, y por eso no es como una elección, por ejemplo, de profesión o de ir poniendo en balanza, es que si es un llamado que recibe, esa es la única diferencia. Porque, miren, sobre ordenar la vida, sí hay ciertas diferencias, ahí va. Sobre ordenar la vida, para una vida de familia, se ordena la vida en función de la vida matrimonial, de lo que el esposo necesita de la esposa y viceversa, lo que la esposa necesita del esposo, de lo que se necesita como familia, de lo que necesitan los hijos. Para eso se necesita trabajo. A veces ese trabajo puede ser una acción apostólica remunerada también, pero todo es en función de sacar adelante una vida familiar. La vida consagrada, al no tener esas que saciar esas necesidades de una vida familiar, está completamente dedicada al Señor, ¿no? San Pablo también en un momento dice, o sea, el casado está buscando agradar a su esposo o esposa, y el consagrado está buscando agradar solo a Dios. Esto no excluye que los casados, buscando agradar a su esposa y a su esposo, estén buscando agradar a Dios. Así es, de hecho, así debería de ser. Puente, y también esa es la belleza del matrimonio. El cónyuge, el esposo, es el puente hacia Dios. El consagrado no tiene ese puente, es una relación directa. Luego, por el reino, no es una opción por el reino, es una condición originaria, es una vocación originaria, pero que también se vive con ese deseo de extender el reino, pero no es una opción por el reino. Aquí, acuérdense que la vida consagrada es una renuncia por, y esa es la diferencia. Y luego la fecundidad espiritual, efectivamente, o sea, además de la fecundidad física, claro que se puede dar, y conozco parejas que tienen, o señoras, que tienen una fecundidad espiritual impresionante por todos los hijos que van engendrando en el espíritu, y esto es algo muy bonito, pero también la belleza y lo específico del matrimonio es la procreación física, que eso también es un don inmenso de Dios, ¿no? Es como la colaboración y cooperación en ese don creador de Dios, en Dios como creador, y esto es muy grande. Y otra pregunta, Pau, es si, la leo textual, si uno tiene fuertes deseos hacia ambas vocaciones, ¿cómo hago para discernir cuál es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es la que Dios quiere de mí? Perdón. Primero te diría qué belleza y qué bueno que sientes la atracción a las dos, porque quiere decir que, sobre todo al matrimonio, ¿verdad? Que eres normal y que estás abierto a Dios y que te das cuenta de la belleza también que es la vida consagrada. Y aquí la única respuesta es escucha, oración y discernimiento para aprender a distinguir qué es lo que Dios quiere. Qué bueno que tú quieras las dos, pero qué es lo que Dios quiere de ti. Y es un camino precioso que a veces da un poco de vértigo. Yo siempre digo que en el discernimiento vocacional es como tirarte del bungee, ¿no? Que ves así el vacío y te tiras y se te va todo así, toda la guata se te sube a la cabeza, pero estás amarrado de una liga súper segura que es el amor de Dios, que no te va a dejar caer y que al final te va a dar mucho gozo, mucha alegría. Pero ahí la clave es escuchar. Y para eso el acompañamiento ayuda mucho para ir aprendiendo a distinguir la voz de Dios. Y la última es si el matrimonio es una vocación, ¿cómo se vive como un llamado?
Perdón, se me cortó un poco, no sé si fue a mí o a ti, Clarita, pero si la vocación al matrimonio... Si es una vocación, ¿cómo se vive como un llamado? Uh-huh. Miren, esto es algo que a mí me encantaría estudiar un poco más, porque es verdad que en los últimos años la Iglesia ha promovido mucho el sentido del matrimonio como vocación, como llamado, con el fin de volver a rescatar la dignidad y el valor que tiene también la vocación al matrimonio, porque había habido mucha confusión con lo que les decía, a ver si como camino de santidad era mejor la vocación de virginidad, y entonces el matrimonio quedaba un poco relegado. Entonces, con el objetivo de volver a recuperar la misma dignidad en ambos caminos, la Iglesia ha hablado mucho de la vocación al matrimonio. Sin embargo, retomando esta parte de la teología del cuerpo, yo creo que es llamado en tanto tu vocación originaria. O sea, es parte de algo inscrito en tu naturaleza, ¿sí? Y que Dios lo pensó como un plan para ti. O sea, el matrimonio creo que entra dentro del plan original de Dios, como realización del amor, y por ese sentido de comunión al que Dios nos llama. En ese sentido, creo que para la vocación consagrada sí se requiere un llamado particular. Y por eso se tiene que discernir para ver si sí hay un llamado o no. Para el matrimonio, creo que más que nada se tiene que preparar y sí se tiene que profundizar en el noviazgo, y podríamos decir que ese es el periodo de discernimiento, pero no discernes tanto la vocación cuanto la persona, ¿no? Ver si sí es con esa persona y profundizas en esa decisión. Ahora, sí creo que tenemos que vivirla con sentido de vocación. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que si Dios me confirmó en ese camino porque no me quiso como consagrado, quiere decir que es mi camino de unión con Él, mi camino de santificación y mi camino de realización en el amor y en comunión. Entonces, lo tengo que vivir en esa sintonía. No como un paso más del devenir humano, ¿no? El paso más que se tiene que dar ya que estudié mi universidad, trabajé y ahora me caso, ¿no? No es un paso más, sino que realmente es el camino de realización al que Dios me llama. Y entonces vivirlo en ese sentido, con toda su profundidad y con todo su significado. Creo que en ese sentido sí hay que vivirlo como vocación y urge que lo vivamos como vocación para que lo vivamos en el sentido de unión con Dios también. Espero haberme explicado esto y si no, por favor que alguien escriba en el chat. Muchas gracias, Pau. Hasta aquí, Cami, con las preguntas. Déjenme ver porque aquí me escribieron algunas más. Ah, solo okay. para ver si se respondieron. Okay. Ya. Me encantó, está muy buena. A ver. Dice, con respecto a la vocación a la soltería, el celibato de una persona homosexual por ser homosexual y no por vocación consagrada, ¿cómo ese camino es de plenitud y no solo de renuncia? Para que ese camino pueda ser de plenitud, tiene que ser también motivado justo por el reino, por querer seguir a Jesús, por entregarse a los demás. Entonces, aceptar su condición y quererla vivir en castidad y por eso optar por la soltería ya es una opción por el reino y muy potente y con mucha fuerza y que vale mucho. Sí, espero poderles mandar, a ver si lo logramos, un testimonio justo de una mujer lesbiana, ¿verdad? Que ella ha logrado reorientar sus deseos y ahora se dedica a llevar una organización para ayudar a las personas que quieren reorientar cristianamente su tendencia o sus deseos. Y estoy segura que ella vive una fecundidad y una plenitud en el amor porque lo ha hecho por el reino. Y después, ¿crees que como jóvenes podemos experimentar cierta maternidad y paternidad espiritual con tus amigos, igual que con ciertas personas consagradas? Yo creo que claro que sí.
porque esto depende de tu unión con Dios, de tu docilidad al Espíritu Santo, para poder orar. A ver, y la maternidad espiritual y la paternidad espiritual, esto es muy importante. Es espiritual, es decir, va mucho más en unión con tu oración, con tu sacrificio, con lo que ofreces en silencio por esa persona, mucho más que en gestos específicos, ¿no? O físicos, o detalles concretos. Realmente es espiritual, y en ese sentido, claro que sí. O sea, es que una de tus oraciones que haces en tu ofrecimiento de la mañana, o cuando rezas tu rosario y pides por alguien, es que eso te hace fecundo. Eso ya es fecundo espiritualmente. ¿Algo más? Muchas gracias, Pau. ¿Preguntas? ¿Más preguntas o ya nos vamos a equipos? Sí. Pau, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí de conferencista. Oigan, Pau me lleva 1 año de consagrada y cuando yo llevaba 2 años, ella fue mi asistente. ¿Qué significa? Mi formadora. Entonces imagínense, llevaba consagrada y ya está formándonos. Entonces es un regalo verla aquí y me ha tocado en muchos momentos que está en la misma comunidad. Era ser como responsable de equipo de reino. Un poquito más. Un poquito más, pero nada, un gusto, Paulis. Pues nos vamos a equipos y nos vemos el próximo sábado. A ver. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Pau. A ver. Rezo por ustedes y por sus vocaciones, por el camino que les toque. Claro. Wow, silencio. ¡Anda tu grupo! ¡Métete a tu grupo! Chismoso. No se escucha, no se escucha. No te escuchamos. No se escucha, sacerdote ortodoxo. No se escucha. Padre, métete a tu grupo. Que no se escucha lo que estás diciendo. No sé qué estás diciendo. No te escuchamos. Ya. A ver. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Ahora sí? Y por fin. Oigan, ¿cuáles son las preguntas que hay que hacer por grupos? Espérense que aquí está Diego. Diego. No, Diego, no. ¿Cómo se llama? Hola, ¿qué tal? ¿Tú en qué grupo estás? En el de Paulina. Me conecté con otra compu porque no tenía cámara. Va, Gracias. perfecto. En el 2, sí. Ya estás. Preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Ahorita te las decimos. Ya. No sé, no las pensamos. Dale. Métete. Ayúdanos con las preguntas. Al live. No sé, porque me fue a celebrar misa y volví, entonces estuve a la mitad de la charla. ¿Qué preguntas? A ver. ¿Cómo ilumina esto
A ver, ¿qué lees? El camino vocacional, personal. Esta charla, el camino vocacional personal. Y la visión de la voluntad de Dios en nuestra vida. No, se me olvidó. Tapado. Mándalo, ahí está. Mándalo al staff. ¿Y qué? Sí, ya con eso. Sí, con eso está bien. ¿Y cómo me meto? ¿Yo entrar? Entrar, no. Sí. ¿Pero en cuál? Este también quedó mini. En este ya es.